El doctor Román Andrés Jaques Liranzo. Los magistrados titulares, la doctora Dolores Altagracia Fernández Sánchez. El magistrado Samir Rafael Chamisa. La magistrada Iraida Marcel Fernández Guzmán. El magistrado Tony Tejada, magistrado suplente del magistrado Rafael Armando Vallejo Santelices. Saludamos a nuestro secretario general, el doctor Somner Pérez. Los honorables miembros suplentes de nuestra institución, el doctor Prado López Corniel, las magistradas Cristian Perdomo, María Estela de León Veloz y la magistrada Alibelta Rosario Rosario. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a nuestros invitados e invitadas especiales, miembros de los partidos políticos, presidentes, secretarios generales, delegados ante esta Junta Central Electoral. Muchísimas gracias por acudir al llamado. A los honorables miembros de la prensa, gracias por acompañarnos, a nuestros funcionarios y colaboradores de nuestra institución, muchísimas gracias por estar con nosotros, a los que están conectados a través de las plataformas digitales en vivo en este momento, muchísimas gracias por hacerlo. Vamos de inmediato a conocer los detalles de este calendario de actividades administrativas y plazos legales. Como ustedes saben, los trabajos no inician el año de las elecciones, inician con muchísimo tiempo de anticipación, desde las compras de materiales para las primarias de los partidos políticos o la conformación, reestructuración de juntas electorales o de las OPLES en el exterior, y así una serie de cronología que tenemos que hacer de trabajos organizados para que todo resulte en perfecto orden el día de las elecciones. Me permito llamar al director nacional de elecciones, don Mario Núñez, quien tiene la presentación del calendario electoral. Bueno, buenos días a todos y a todas. Este es un pleito muy viejo entre ella y yo, y por lo menos ahora me llamó don Mario, porque regularmente ella me suele llamar señor Mario, que es que vienen nuestros problemas. Entonces, yo le agradezco que ya me haya quitado unos añitos. Señor presidente de nuestra Junta Central Electoral, doctor Román Andrés Jaques Liranzo, y en usted me permito saludar a todos los miembros titulares del Pleno y a sus respectivos suplentes, al secretario general también, que está presente con nosotros. Saludar, como no, a los presidentes y presidentas, secretarios generales, nuestros estimados y queridísimos delegados y delegadas de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, acreditados en las diversas instancias de nuestra Junta Central Electoral. Y, como no, saludar también a los representantes de los medios de comunicación. Bueno, sustentado en los principios rectores de nuestra institución, y aquí pasamos a nuestra presentación, en la proyección de nuestra presentación, sustentado en estos principios rectores, nosotros tenemos a bien hacer hoy una presentación del calendario electoral donde están contenidas todas las actividades administrativas que va a llevar a cabo la Junta Central Electoral en el montaje de los procesos electorales pautados para el año 2027, cuando estaremos trabajando con lo relativo a las primarias de las organizaciones políticas para la escogencia de sus candidatos y candidatas, y en el 2028 estaremos trabajando en febrero con las elecciones ordinarias generales del nivel municipal, y en mayo estaremos trabajando con las elecciones ordinarias generales de los niveles presidencial, de diputaciones
y el nivel senatorial. He mencionado el nivel municipal para incluir dentro de la elección de autoridades municipales, cómo no decirlo, cómo no mencionarlo, las alcaldías, regidurías, direcciones y vocalías en cada municipio y en cada distrito municipal del país. Pues sustentándonos en nuestros principios rectores, nosotros estamos haciendo ya una apertura formal de nuestros trabajos de cara a la organización de esos procesos. Recuerden que la transparencia, la equidad, la independencia, la integridad, la legalidad, la efectividad y la inclusión son los ejes fundamentales del trabajo de la Junta Central Electoral. Entonces, en ese sentido, nos vamos a apoyar ahí para arrancar en el día de hoy con esta planificación que, como bien dijo Johanna Valenzuela, no inicia hoy. Hoy se hace una apertura formal de estos trabajos con la presentación del calendario, pero los trabajos organizativos vienen desde tiempo atrás. Bueno, ¿cuál es nuestra base documental? En primer orden, la Constitución de la República, que establece las dignidades que habrán de elegirse, establece las fechas en que serán escogidas esas autoridades y de manera muy particular establece las responsabilidades de la Junta Central Electoral y de los órganos electorales, así como la responsabilidad de las organizaciones políticas durante la celebración de las elecciones. De igual manera, la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que contiene todo el ordenamiento legal para llevar a cabo los procedimientos que la Junta Central Electoral debe cumplir para hacer efectivo el montaje de las elecciones. ¿Cómo no mencionar la Ley número 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos? Porque un importante trabajo debe realizarse primero a lo interno de las organizaciones políticas con el tema de la preselección de sus candidaturas, sus precandidaturas, y también establece esta ley una serie de plazos importantísimos, como el que tiene que ver con la reserva de candidaturas de cara a los procesos electorales. Un aspecto importantísimo para nosotros como institución es la implementación, la aprobación de nuestro plan estratégico institucional, que establece los ejes principales, la visión de la institución durante estos 4 años de gestión, el programa operativo anual, que también establece unos criterios de cómo conducirnos durante este periodo, y cómo no mencionar también el plan anual de compras, que atendiendo a la rigurosidad de las leyes, pues nosotros también nos ajustamos a cumplir con los parámetros legales para nosotros hacer una adquisición temprana del material electoral que va a ser utilizado en cada uno de los procesos que ya se han mencionado. Por último, hay una reglamentación que dicta la Junta Central Electoral de cara a cada proceso. De hecho, esos reglamentos y resoluciones son vigentes para cada proceso electoral. Y desde ya nosotros hemos ido recibiendo insumos, porque acaban de ser aprobados unos reglamentos que están vinculados con la afiliación y desafiliación, y otros que el Pleno tendrá bien someter, divulgar, que ya han sido conocidos internamente y que serán otros puestos a la observación de todos ustedes para fines de llegar a una planificación adecuada. ¿Cómo está compuesto nuestro calendario electoral? Este instrumento está integrado esencialmente por 2 grandes aspectos, 2 grandes renglones. Lo primero, las actividades administrativas. Tenemos en total 408 actividades administrativas. Debo señalar, no son limitativas, porque de estas 408 se desprenden otras actividades adicionales. Pero en términos generales, estas serán las que van a normar, las que van a regir el accionar administrativo nuestro en el montaje de las elecciones. Y son precisamente disposiciones de la institución basadas en la planificación de cada una de las direcciones y cada una de las dependencias de la Junta Central Electoral. Por otro lado, nosotros tenemos los plazos legales, que en esta ocasión son 117 plazos legales, que están tomados tanto de la Constitución de la República como de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
y de la Ley de Partidos Políticos y otras legislaciones que también impactan la organización de las elecciones. Por citar un ejemplo, la Ley 17607 del Distrito Nacional de los Municipios y la Ley 341-09, que es un complemento de esta ley, que es una modificación de esta Ley 176, específicamente lo que tiene que ver con la distribución de regidores y con haber congelado el número de regidores por cada uno de los municipios y el número de vocales. Bueno, dentro de las fechas a destacar, nosotros tenemos que señalar como las trascendentales 5 fechas, 2 que tienen que ver con la organización de los procesos internos de los partidos y 3 que tienen que ver con la celebración de las elecciones. Nos referimos en el año 2027 al 3 de octubre, es el primer domingo de octubre del año 2027. Ese 3 de octubre del 2027 es la fecha límite para la celebración de las primarias internas de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Es decir, hasta ese domingo tenemos de plazo para celebrar las primarias internas en los casos de aquellas organizaciones políticas que escojan esta metodología de elección de sus candidatos y candidatas. Por otro lado, tenemos hasta el domingo 31 de octubre del mismo año 2027 para que se concluya con la selección interna de candidatos y candidatas, que estará esta fecha, este plazo del 31 de octubre, se corresponde con la fecha límite para la celebración de las asambleas, las convenciones o las encuestas que habrán de sustentar la presentación de las candidaturas a los puestos de elección popular. Bueno, para ir resumiendo, nosotros vamos a hacer un desglose rápido de las actividades administrativas. Arrancando en el 2025, tenemos 29 actividades. Hemos querido consolidar en el 2025 todas las acciones previas para nosotros ir recogiendo información del proceso electoral, de los procesos electorales de 2024 e irlos consolidando en ciertas actividades de cara a que sirvan de manera tal que sirvan como insumo para la sustentación del año 2025 en términos de organización electoral. Por otro lado, en el 2026 nosotros vamos a tener la celebración de unas 113 actividades administrativas. En el 2027 vamos a estar trabajando 141 actividades administrativas. Y esto se debe, ustedes ven el pico en la presentación, ustedes ven un pico en el 2027 que con respecto al 2026 y con respecto al 2028, donde vamos a llevar a cabo 125 actividades, el 27 es el pico más alto de celebración de actividades administrativas porque compete allí celebrar acciones tendentes a organizar primarias, acciones tendentes a organizar las elecciones de febrero, las elecciones para la elección de el certamen para la elección de autoridades municipales, y también en el mismo año 2027 se empiezan a hacer trabajos relacionados con las elecciones de mayo del 2028. Por eso tenemos un pico más alto en el año 2027. Todos ustedes van a recibir estas informaciones de manera digital, se las vamos a enviar la presentación. Pues yo sé que nuestro amigo Manuel está diciendo que dónde está la presentación, se la vamos a hacer llegar. De igual manera, el documento que se apoye esta presentación. Bueno, el desglose de los plazos legales, nosotros vamos dentro de estos 117 plazos, 12 están vinculados a la celebración de elecciones primarias, 50 están vinculados a las elecciones municipales de febrero del año 2028 y 55 actividades impactan la celebración de las elecciones de mayo del 2028. No me voy a detener en el desglose por cantidades porque, repito, ustedes tendrán la oportunidad de recibir ese documento.
El estatus actual es muy importante hacer de conocimiento. Las tareas se están llevando a cabo, la Junta no se ha detenido en su proceso organizativo y en ese orden ya nosotros, dentro de las 50 actividades que contiene el calendario en el primer periodo, es decir, el 2025, enero y febrero del 2026, se reúnen entre todo este periodo 50 actividades. De ellas ya hemos ejecutado 40, es decir, que nosotros estamos en un 80% de ejecución plena en términos de completar actividades. Ahora bien, las otras 10 también están en proceso de ejecución. Es decir, que nosotros ahora mismo tenemos números azules en cuanto a la planificación, ejecución, y seguimos, porque todavía febrero no ha concluido, seguimos completando algunas de las actividades correspondientes a este mes. En ese orden, es importante destacar, en la primera fase, el primer cuatrimestre del año 2025, nosotros nos propusimos llevar a cabo una serie de actividades y destacamos el inicio del proceso de reestructuración de las juntas electorales y de las OCLES. Eso se empezó a gestar en el primer cuatrimestre del año 2025. También le dimos paso a un aspecto muy importante y es la inclusión, que está vinculado este trabajo con la equidad y la paridad que procura la Junta Central Electoral. Y durante el primer cuatrimestre del año 2025, nosotros tuvimos a bien celebrar charlas motivacionales con las mujeres en los municipios, de manera tal que estas mujeres, tanto de los partidos políticos como de la sociedad civil, tuvieran la oportunidad de ser parte, de integrar las juntas electorales. Entonces, en ese proceso se llevaron a cabo estas charlas en cada uno de los municipios del país, charlas, actividades que fueron muy concurridas y que, reitero, procuraban la participación de la mujer en el proceso de selección, de integración de las juntas electorales. En el segundo cuatrimestre de ese año 2025, nosotros debemos decir que iniciamos los trabajos para la evaluación de la creación de recintos electorales virtuales, que fue un trabajo que se llevó a la mesa técnica de cedulación, se conversó con los partidos políticos y hablamos de la creación de recintos y colegios virtuales, porque se avecinaba un proceso de cedulación que ya está en marcha y entonces nosotros necesitábamos disponer de una estructura de recintos y colegios que tuviesen en nuestra base de datos, que cuando estos recintos y colegios se congestionen a propósito del proceso de cedulación, puedan activarse de una vez, y el compromiso nuestro como institución es mantenerlos a ustedes informados, a las organizaciones políticas, sobre la creación virtual, de la creación efectiva de estos recintos y colegios virtuales. Y por otro lado, resaltar también en ese periodo el tema que tiene que ver con el inicio de los trabajos para la definición de la tecnología a utilizar en los colegios y los recintos electorales. Desde el pasado 2025, nosotros internamente estamos discutiendo cuáles serán las mejoras tecnológicas que vamos a tener en estos procesos venideros. Y desde ya hemos estado analizando cuáles serán esas estrategias y serán oportunamente sometidas al escrutinio de ustedes, a las organizaciones políticas y a nuestros honorables magistrados, para que tengamos a bien llegar a un punto de avenencia, un punto común, y podamos disponer de la tecnología que se requiera para la organización de las elecciones, sobre todo su uso en los recintos y en los colegios electorales. Por otro lado, ya en enero del 2026, nosotros nos planificamos como Junta Central Electoral para dar inicio al proceso de captura de
de la cédula, de la nueva cédula de identidad y electoral, en un proceso interno, una captura para una posterior entrega, y ese proceso se llevó a cabo con el personal de la Junta Central Electoral a nivel nacional. Fue una estrategia que se acogió, se determinó, porque se consideraba importante primero hacer los trabajos internos para nosotros poder evaluar cualquier tipo de ajuste tecnológico que fuera necesario. Por eso, en enero del 2026 ya arrancamos con la captura de del personal interno de la Junta Central Electoral, porque no hubo impresión del documento, solo la captura. También en ese mismo mes de enero, la Junta programó y así llevó a cabo, ejecutó el acto formal de entrega de la primera cédula de identidad y electoral al honorable señor presidente de la República y a su señora esposa. Fue un acto solemne que tuvo a bien presidir el pleno de la institución, en el cual sí ya se dejó abierto el proceso de impresión de la nueva cédula, y entonces han ustedes podido observar cómo se ha desarrollado ese proceso. Durante el mes de febrero, ya acercándonos a nuestra más inmediata realidad, tenemos que ya se inició con el proceso de captura y entrega focalizada de la cédula de identidad electoral, y aquí están ustedes como ejemplo. Se inició con ustedes para de una manera importantizar la labor que ustedes realizan. También se ha llevado a otros grupos, al Congreso, a instituciones de la sociedad civil, al empresariado, a instituciones religiosas, y ese fue un aspecto que se incluyó dentro de nuestro programa de actividades para ejecutarse en este mes de febrero del año 2026. De igual manera, se han iniciado los trabajos de manera muy oportuna e importante. Los trabajos de revisión de la documentación y estandarización de los procesos de logística electoral. Para nosotros como institución, la logística electoral es uno de los aspectos más importantes. Entonces, tanto en el área técnica, dirección de elecciones, dirección de informática y sobre todo el sistema de gestión integrado, por aquello del tema de la calidad, hemos estado haciendo ya los trabajos para determinar cuáles serán los procedimientos que se llevarán a cabo en este tema de la logística electoral. Dentro del mes de febrero, señor presidente, magistrados titulares del Pleno y señores invitados, señores y señoras, que son nuestros delegados acreditados ante la institución, tanto en las áreas técnicas como en la instancia principal, que es el Pleno, nosotros tenemos una actividad en el mes de febrero, es la última actividad del mes de febrero, y es el inicio de las reuniones técnicas con los delegados y delegadas de las organizaciones políticas. Entonces, señor presidente, magistrados del Pleno, magistradas, yo pienso que si los honorables invitados, delegados de partidos políticos y representantes de las organizaciones políticas tienen a bien, nosotros podríamos considerar el inicio de las reuniones con este acto solemne, si el Pleno tiene a bien considerarlo y si los delegados y delegadas tienen a bien aceptarlo, pudiésemos decir que esa es otra actividad ya ejecutada en nuestro calendario en este mes de febrero, porque precisamente esta reunión procura ponerlos a ustedes a tono con lo que estamos llevando a cabo. Si ustedes... Exactamente. Y de hecho, señor presidente, con mucho respeto, con mucho respeto, yo me permito solicitar al honorable Pleno la autorización correspondiente para que desde ahora quede abierta la mesa técnica electoral y podamos dar continuidad al seguimiento del calendario y de todos nuestros trabajos. Bueno, para cerrar ya, porque me dicen que son casi las 2, el tiempo ha corrido muy rápido. Esto es importante que veamos la proyección, aspectos a considerar, y aquí sí queremos que para concluir ustedes tengan pendientes estas informaciones que le vamos a brindar. El 2028 trae interesantes expectativas, no solo en lo administrativo, no solo en la administración electoral, sino en el ordenamiento estructural de la representación política. ¿Por qué? Porque
para el año 2028 se tiene que ejecutar un aspecto importantísimo de la reforma constitucional del año 2024, y es una nueva distribución de representantes por provincias y por demarcaciones. Recuerden que la Honorable Asamblea Nacional tuvo a bien reducir la cantidad de representantes a nivel nacional, y de 178 diputados se redujo a 158, es decir, se redujeron 20 posiciones, 20 representantes de provincias y del Distrito Nacional. Eso conlleva una nueva distribución. Y otro aspecto sumamente importante a tener en cuenta, y esto es para las personas que llevan muy bien los datos estadísticos y las comparaciones, no solo se produce una reducción en la cantidad de representantes, también se varió el criterio para la determinación de esos representantes, que ese es otro elemento que impacta esta decisión. Porque antes el criterio para determinar cuántos representantes había por provincia y por el Distrito Nacional era el censo de población y vivienda. La última reforma constitucional trajo consigo la disposición de que ya no será el censo la base referencial, sino que será el padrón electoral en el nivel de las diputaciones. Es decir, además de la reducción de representantes, también se reduce el criterio que se va a tomar en cuenta para la redistribución. Eso es importante que lo tomemos en cuenta, porque eso va a impactar definitivamente la representación política en las demarcaciones, y no solo nosotros tendremos que afrontar eso, sino que las organizaciones políticas a lo interno de ellas también tendrán que reflexionar sobre el ejercicio que tendrá que hacer la Junta con esta nueva redistribución. Por otro lado, está un tema muy importante que desde ahora nosotros les invitamos a tomar en cuenta, que es el cierre de las inscripciones con fines electorales. Ustedes saben que nuestros procesos electorales, tanto del 27 como del 28, depende mucho del proceso de cedulación y del acompañamiento que tengamos, tanto de las organizaciones políticas como de la ciudadanía, al cambiar la nueva cédula de identidad electoral y al incorporar a aquellos menores que ya serán mayores en aquellos procesos venideros. Entonces, es para nosotros determinante que tengamos muy frescas estas fechas. Para el caso de las primarias, nosotros necesitamos hacer un cierre administrativo de cara a las inscripciones de electores para esas primarias en mayo del 2027. ¿Por qué? Porque las primarias son en octubre, pero ustedes saben que las primarias, ese proceso interno de selección de candidaturas, ofrece una diversidad de opciones. Entonces la Junta Central Electoral, de común acuerdo con las organizaciones, tienen que sellar muy tempranamente cuáles serán los criterios que vamos a adoptar con el tema de las primarias. Pero el más importante es saber con cuáles padrones nos vamos a primarias. Y para ello es importante que cerremos desde ahora administrativamente en mayo del 2027 esta fecha de las inscripciones para fines de primaria, aunque si no ha concluido la cedulación, si hay un rezago, si Mario Núñez no ha obtenido su cédula en el tiempo que debió hacerlo, por alguna razón, el hecho de que no se ha inscrito para las primarias, porque se cerró ese cierre se dio en mayo del 27, Mario Núñez tendrá la oportunidad de cambiar su cédula, de actualizar su cédula posteriormente, lo que quedará fuera de las primarias por no haberse inscrito en tiempo hábil, en el tiempo que le correspondía. De igual manera, el cierre legal de las inscripciones de cara a las elecciones de febrero será en octubre del 2027, y de cara a las elecciones de mayo será en enero del 2028. Nosotros vamos a empezar con tiempo el tema de las alianzas y las candidaturas, el uso de las plataformas, para que precisamente podamos todos y todas disponer del uso de estas herramientas. Estamos haciendo unas mejoras, estamos introduciendo algunas modificaciones, y antes de ponerla en ejecución, como ya ha sido declarada abierta la mesa técnica electoral también, pues entonces estaremos abordando próximamente ese tema con ustedes. Y un último aspecto, como resumen,
para ya ir cerrando nuestra participación, tiene que ver con la captación temprana del personal que va a trabajar en los colegios electorales. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que en el 27 ya tenemos primarias, nosotros desde el año 26 necesitamos iniciar la captación de ese personal. Entonces, ustedes saben que ya a partir de las primarias habrá una base de datos común porque empezaremos con una preselección, pero esa captación se va a producir desde el año 2026. Bueno, ya para concluir, debo decir que es justo reconocer, no lo hice al principio, hubo una omisión programada de nuestros compañeros y compañeras directores y directoras de la institución y nuestro jefe de la policía, subjefe de la Policía Militar Electoral, porque al principio no fueron incluidos en los saludos. Entonces los estamos mencionando ahora porque no fue que nos olvidamos de ustedes, nuestros directores y directoras, sino que preferimos reconocer el trabajo de la conformación de este calendario porque contó con la participación de todos y todas las directoras y directores de nuestra institución, los encargados de área e incluso las comisiones del Pleno que tienen una responsabilidad en la organización de los procesos. Por otro lado, saludar muy responsablemente la participación que ha tenido en esta estructuración de este calendario la dirección administrativa y su división de compras, que en tiempo récord pudimos lograr la adquisición de este material, de este insumo, la dirección de comunicaciones, claro está, la dirección de protocolo de partidos políticos y seguridad civil. No quiere decir que las demás direcciones no tengan una importante participación, porque ya he mencionado que sí, el calendario se estructuró por la colaboración de todos y todas. Pero estas direcciones que he mencionado han hecho posible la celebración de este evento y consideramos oportuno reconocer su participación. Cómo no mencionar el personal de la Dirección de Elecciones, que desde la elaboración del primero de los documentos se ha integrado en cuerpo y alma para lograr este objetivo. Y debo sí señalar, y por favor no me lo tomen a lisonja, debo reconocer, para terminar de verdad, la participación del Pleno de la Junta Central Electoral en la conformación de este calendario. Quienes me conocen saben que yo soy un poco indiscreto y yo debo decirle a este solemne escenario que nosotros como Dirección de Elecciones hemos recibido no solo el apoyo, sino la presión del Pleno para que esta actividad se lleve a cabo y para que este calendario se presente. Iniciando con el despacho del presidente de la Junta, que ha tenido una participación activa en el montaje de este evento. Recordar al magistrado Chami cuando nos decía que la reestructuración de juntas electorales debía ser un hecho rápido para nosotros poder organizar las elecciones rápido. Mencionar a la magistrada Iraida cuando nos decía que las elecciones en el exterior nosotros debemos dar los pasos adecuados para que eso quede muy bien montado desde ya. Mencionar a la magistrada Dolores con los temas de inclusión y con los temas de equidad, que ya las mesas han quedado abiertas y estamos trabajando, por solo citar el tema del voto penitenciario, por ponerlo como ejemplo. Mencionar al magistrado Vallejo Santelices, que en un momento determinado estábamos en la Dirección de Elecciones haciendo unos ejercicios en el área de logística y creíamos que estábamos haciéndolo en un ambiente secreto, que ninguna de nuestras autoridades nos estaba mirando. Pues resulta que el magistrado Vallejo, en una de sus visitas a la nave de Paraíso Industrial, se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, pero también nos aseguró que esa nave iba a ser objeto de una reestructuración, una readecuación física. Yo le dije, bueno, magistrado, nosotros tenemos la intención de hacer una solicitud por escrito de eso, y me dijo, olvídese de eso, que ya la Comisión de Infraestructura tiene eso en su agenda. Y cómo no mencionarlo, nuestro señor presidente, que desde hace tiempo nos viene insistiendo con que no se puede perder tiempo con ninguna de las actividades que tienen que ver con el calendario electoral. De hecho, el presidente me hizo un llamamiento de atención
en el sentido de que él quería que en su despacho estuviera el primer ejemplar del calendario antes de que concluyera el año 2025. Nosotros hicimos acopio de esa instrucción y desde el primer día que hablamos del calendario, el presidente no ha dejado de insistir en que ese calendario debe agotarse con mucho tiempo de antelación para que podamos recoger resultados exitosos. Por nuestra parte, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dispensado. Muchas gracias a nuestro director nacional de elecciones, don Mario Núñez. Podemos concluir con todo el discurso y la presentación de Mario dos cosas. Primero, que hay mucho trabajo, y segundo, que el trabajo está organizado y cronometrado, que es muy importante para que todo termine muy bien. Muchísimas gracias a Mario y a todo el que participó en esta elaboración de este calendario electoral. Vamos a recibir ahora a nuestro honorable presidente de nuestra institución, el doctor Román Andrés Jaques Liranzo, quien tiene el discurso central de este evento. Muchas gracias. Muy buenos días a la honorable magistrada Dolores Altagracia Fernández Sánchez, miembro del Pleno de la Junta Central Electoral, al magistrado Samir Rafael Chami Isa, a la magistrada Iraida Marcel Fernández Guzmán, al magistrado suplente Tony Tejada, en representación del magistrado Rafael Armando Vallejo Santelices, a los honorables miembros suplentes de la Junta Central Electoral, a los presidentes, secretarios, secretarias, delegados, delegadas y suplentes acreditados ante esta Junta Central Electoral de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. A nuestro secretario general, Somne Beltré Ramírez, secretario general de esta Junta Central Electoral, al señor Mario Núñez, director nacional de elecciones, y en él a todos los directores, directoras y equipo técnico de esta Junta Central Electoral. Invitados especiales, medios de comunicación. El móvil que nos convoca en el día de hoy es doble. Es la presentación de dos documentos trascendentales desde el punto de vista de nuestra democracia. El primero de ellos es la publicación del libro de resultados electorales de las pasadas elecciones de 2024. Y en ese sentido, en nombre del Pleno de la Junta Central Electoral, nos complace presentar el mismo, una publicación que ofrece una visión integral y detallada del proceso electoral, celebrado en febrero y en mayo de 2024. Este documento tiene como propósito poner a disposición de la ciudadanía, los actores políticos y los analistas del sistema electoral, un compendio estadístico oficial de los comicios en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20, numeral 19 de la Ley 2023, que dispone como atribución de la Junta Central Electoral la responsabilidad de publicar la memoria del proceso electoral y sus resultados en su oportunidad. Las elecciones generales de 2024 han representado un nuevo hito en la historia democrática de nuestro país. Este proceso demostró el compromiso de la Junta Central Electoral con la transparencia, la equidad y la integridad electoral, recuperando legitimidad y confianza, sino que también reflejó la madurez cívica de la ciudadanía dominicana y de los actores políticos que ejercieron su derecho al sufragio con determinación y responsabilidad. Este libro presenta un desglose estadístico exhaustivo de los resultados en todos los niveles de elección, proporcionando una herramienta clave para el análisis de la participación ciudadana y la evolución del electorado. La publicación incluye información detallada de todos los niveles, tanto a nivel nacional como en el exterior. Cada elección representa un desafío y el proceso de 2024 estuvo marcado por importantes avances, consolidando a la Junta Central Electoral
como una institución comprometida con la modernización del sistema electoral y como un referente en la región. No obstante, estos avances también plantean nuevas metas, nuevos desafíos, reafirmando la necesidad de seguir fortaleciendo la confianza en la democracia y en los mecanismos de representación. El libro de resultados de elecciones 2024, que podrán obtener al concluir esta actividad, no solo responde al mandato legal de divulgar los resultados, sino que también se convierte en una herramienta de análisis y reflexión para todos los actores del sistema. Para la Junta Central Electoral, representa un insumo clave para evaluar su desempeño institucional y definir estrategias que fortalezcan la administración electoral. Para los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, constituye una fuente de información valiosa para comprender el comportamiento del electorado y diseñar estrategias de participación más efectivas. Y para la ciudadanía, investigadores y especialistas, es un documento de referencia fundamental para el estudio y la profundización en temas de política y democracia. Por otro lado, nos convoca la publicación del calendario electoral que ha sido presentado por nuestro director nacional de elecciones. Y en ese sentido, a la Junta Central Electoral, en cumplimiento de la disposición constitucional que le atribuye la organización y dirección de las asambleas electorales para la celebración de elecciones y mecanismos de participación popular, pone en circulación el calendario de actividades administrativas y plazos legales correspondiente al periodo 2025-2028. Documento que recoge de manera ordenada y sistemática las principales acciones que deberá ejecutar el órgano administrativo electoral para la celebración de los procesos electorales previstos tanto para el 2027 como para el 2028. Y es que particularmente el artículo 4 de la Ley 2023 indica que uno de los principios rectores del proceso electoral es el principio de calendarización, que significa que el proceso electoral está integrado por un conjunto de etapas que se desarrollan de forma sucesiva. La legislación electoral dispone los plazos y el orden en que cada uno de los actos electorales deben producirse. Este instrumento se enmarca en la misión institucional de la Junta, definida en su Plan Estratégico Institucional 2024-2028, orientada a administrar los procesos electorales y mecanismos de participación popular de manera íntegra, independiente, transparente, inclusiva e innovadora, promoviendo la formación cívica electoral, garantizando la seguridad del registro civil y la identidad de las personas, ofreciendo servicios de calidad apegados a la normativa vigente y a los valores democráticos. Asimismo, el presente calendario se articula directamente con el pilar 3 del PEI 2024-2028. Procesos electorales transparentes e íntegros a través del fortalecimiento del sistema electoral y político, en tanto constituye una herramienta esencial para ordenar, prever y ejecutar con claridad las actuaciones administrativas, técnicas y operativas que sustentan el ciclo electoral. Sobre este órgano recaen diversas responsabilidades. Entre ellas se incluye la organización de las primarias internas de las organizaciones políticas previstas para el mes de octubre del próximo año y la supervisión de otros métodos de selección de candidaturas, así como la elección municipal, alcaldías, regidurías, direcciones distritales y vocalías en febrero de 2028 y las presidenciales, senatoriales y de diputaciones en mayo del mismo año. De igual modo, el calendario contempla la eventual celebración de una segunda elección presidencial el último domingo de junio de 2028, en el supuesto de que ninguna candidatura presidencial obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos en la elección de mayo. Con el calendario de actividades administrativas y plazos legales, la Junta pone a disposición de las organizaciones políticas y de la ciudadanía en general
las principales actividades programadas para asegurar el montaje oportuno y exitoso de los procesos electorales. A tales fines, toda persona interesada en dar seguimiento a la ejecución de las acciones que sustentan el engranaje electoral y la gestión administrativa podrá hacerlo a través de la trazabilidad de los procesos y plazos que se encuentran claramente delineados en el presente documento. Ahora bien, si tomamos en cuenta la presentación al sistema de partidos políticos y a la sociedad en sentido general del calendario electoral en los últimos 4 procesos electorales, comprobaremos el tiempo récord en que se presenta esta calendarización electoral. Y veamos. Por ejemplo, el calendario para la celebración de las elecciones de 2012 fue presentado en febrero de 2011, aproximadamente 1 año y 3 meses antes de las elecciones de mayo de ese entonces. Para las elecciones de 2016 fue presentado también en febrero, pero de 2015, 1 año y 3 meses antes de las elecciones. Para el 2020, en septiembre de 2018, 1 año y 4 meses antes de las elecciones de febrero. Para el 2024, en noviembre de 2022, 1 año y 3 meses antes de las elecciones de febrero. Es decir, que el promedio desde el 2012 al 2024 es 1 año y 3 meses antes de las elecciones. En esta ocasión, el Pleno, en enero de 2026, aprueba el calendario electoral y es presentado hoy, 25 de febrero, a la comunidad política y a la sociedad dominicana en sentido general, a 2 años y 1 mes antes de las elecciones. Lo que demuestra una calendarización sumamente oportuna en apego a los principios rectores del proceso electoral, como la legalidad, la transparencia, la certeza electoral, la seguridad jurídica, la equidad y desde luego la integridad electoral. Distinguida comunidad política, organizaciones políticas y sociedad dominicana, esto es trabajar con tiempo. Porque esta planificación tan anticipada permite mayor control y cumplimiento de los plazos administrativos y legales del proceso electoral por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como de sus integrantes. Esto evitará que las etapas les puedan precluir por el principio de preclusión, que es un principio de derecho electoral que establece que una vez hayan sido consumadas las etapas del calendario electoral, estas no pueden retrotraerse, perdiéndose los derechos no ejercidos en los plazos establecidos. Confiamos en que las organizaciones políticas y la ciudadanía en general se ciñen a esta planificación electoral oportuna, clara, ordenada y transparente en procura de seguir fortaleciendo la integridad política, la integridad electoral, así como la confianza en nuestro sistema. Finalmente, destacamos que el pasado 26 de enero, día del patricio Juan Pablo Duarte, formalizamos la entrega de la primera cédula de identidad y electoral al señor presidente de la República, marcando la ejecución de un proyecto de Estado que es transversal al proceso electoral, porque un acta de nacimiento, una cédula, es un voto. Por ello, no es antojadizo ni casual que no se haya mencionado hasta este momento que hoy es el día de Mella. Por eso, hoy 25 de febrero, día del patricio Ramón Matías Mella, la Junta Central Electoral presenta el calendario electoral, base electoral del proceso electoral y con el debido respeto patrio,
es el trabucazo de la democracia, el inicio del proceso. Esto confirma que la Junta Central Electoral eleva firmemente, eleva concomitantemente, con responsabilidad institucional, con integridad, las dos alas de su cuerpo, la identidad y la democracia. Todo ello con miras al 2028. Dos alas concomitantes. Una eleva en estos instantes el proceso de la nueva cédula y la otra, la organización exitosa de las próximas elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias al honorable presidente de nuestra institución, la Junta Central Electoral, y con él a los demás miembros titulares del Pleno de nuestra Junta Central Electoral, la doctora Dolores Altagracia Fernández Sánchez, el magistrado Samir Rafael Chamisa, la magistrada Iraida Marcel Fernández Guzmán y el magistrado Tony Tejada. Igual a nuestros honorables miembros suplentes de nuestra institución, muchas gracias por acompañarnos. El libro con los resultados electorales del pasado proceso electoral y el calendario de todo el proceso de las elecciones del 2028 se lo vamos a entregar ahora, cuando culmine esta actividad y cuando compartamos un momentito allá afuera en el brindis. Muchas gracias a los delegados, delegadas, representantes de las organizaciones políticas, ante la Junta Central Electoral, por acompañarnos en el día de hoy, a los funcionarios y colaboradores de nuestra institución. Muchas gracias. A los miembros de la prensa, gracias como siempre por acompañarnos. Que tengan todos feliz resto de este día.